Bienvenidos de nuevo a lo alemán en casa. En el episodio anterior os explicaba cómo utilizar las formas de nominativo, acusativo y dativo del pronombre interrogativo wer. En este vamos a hablar de otros dos elementos interrogativos, concretamente de los adverbios wo y wohin. Empecemos con un ejemplo muy sencillo para cada uno de ellos. Wo wohnst du? ¿Dónde vives? Y wohin gehst du? ¿Dónde o a dónde vas? La dificultad para un hablante del español que aprende alemán surge del hecho de que en español existe una gran confusión en cuanto al uso de los adverbios interrogativos dónde y a dónde, escrito este último tanto en una única palabra como en dos. Fijémonos en que en el primer ejemplo, en español, solo se puede utilizar la forma dónde. ¿Por qué? Porque se pregunta por el lugar en el que está alguien o en el que se produce una acción. Se pregunta por una localización, no por una dirección, meta o destino, como en el segundo ejemplo. Se puede caer en la tentación de explicar que el adverbio español donde equivale al adverbio alemán wo, lo cual no es del todo incorrecto, pero no refleja en absoluto una equivalencia real y sobre todo única. Pues si os fijáis, en el segundo ejemplo veréis que donde también puede ser la correspondencia de wohin. ¿Cómo se explica esto? Pues por el hecho de que la forma española donde sirve tanto para preguntar por el lugar en el que está alguien o en el que se produce la acción, como para preguntar por la meta de un desplazamiento, caso en que en español también se puede utilizar, al menos en la mayoría de los casos, a dónde. En alemán, en cambio, existe una única forma concreta para cada uno de los casos. Veamos más ejemplos concretos del uso de los adverbios alemanes para explicarlo. Wo se utiliza como dónde para preguntar por el lugar en el que está alguien, en el primer ejemplo Max, o en el que se produce la acción expresada por el verbo, en el segundo ejemplo arbeiten. Wo ist Max? ¿Dónde está Max? Y wo arbeitet Max? ¿Dónde trabaja Max? En cambio, wohin se utiliza como dónde o a dónde para preguntar por el lugar al que se desplaza el sujeto, como en wohin geht Max, dónde o a dónde va Max, o por el lugar al que el sujeto desplaza un determinado complemento directo, como en wohin bringt Max die Kinder, dónde o a dónde lleva Max a los niños, frase en la que los niños, die Kinder, representan a este complemento directo que el sujeto Max desplaza hacia algún lugar. Veamos unos cuantos ejemplos más donde podéis ver el uso de uno u otro adverbio. Wo sind meine Bücher? ¿Dónde están mis libros? Wohin hast du meine Bücher gelegt? ¿Dónde has puesto mis libros? Wo hast du gestern geschlafen? ¿Dónde dormiste ayer? ¿Y wohin bist du gestern gegangen? ¿Dónde o a dónde fuiste ayer? Como veis, no es tan difícil. Y para los que ya estéis un poco más avanzados en el aprendizaje del alemán, a continuación un apunte adicional. Wo y wohin también pueden funcionar como adverbios relativos, igual que las formas españolas dónde y a dónde sin tilde. Veamos unos ejemplos. Das ist der Supermarkt, wo ich immer einkaufe. Este es el supermercado donde siempre hago la compra. Y im Restaurant, wohin wir gehen, isst man sehr gut. En el restaurante, donde o a dónde vamos, se come muy bien. La norma por la que se rige el uso de wo o wohin como adverbios relativos es la misma que en el caso de dichos elementos como adverbios interrogativos. Hasta pronto.